Buenos días a todos. Hoy vamos a conversar sobre el tema de tasa fibromuscular, haciendo énfasis en lo concerniente al diagnóstico y tratamiento, eh, motivados por un caso clínico que tuvimos la oportunidad de conocer en el alma mater. Mi nombre es Mauricio Durango y soy residente del programa de medicina vascular. Vamos a tocar el tema de la displasia en relación a las manifestaciones cerebrovasculares. Partimos compartiendo el caso. Se trata de una paciente femenina de 32 años, natural residente en Copacabana, soltera, estudiante de medicina. El motivo de consulta me volvieron los síntomas del ACV y esta paciente, los síntomas iniciaron el 11 de este mes, ingresó a las 11:20, los síntomas iniciaron 20 minutos antes y fue atendida 20 minutos después del ingreso. Los síntomas fueron de inicio súbito. Comenzó con una parestesia en mano izquierda con disminución de la fuerza en dicha extremidad, asociada a hipoestesia a nivel facial de mi rostro izquierdo, con un aumento en la base de sustentación. Dentro del antecedente hay que resaltar que la paciente en 3 años, hace 3 años había presentado un ACV isquémico vulvar izquierdo, que por el tiempo de evolución no tuvo criterios para trombolisis. Y dentro de todos los estudios, la etiología que encontraron fue una displasia fibromuscular. En ese momento había consultado por hipoestesia en la mano derecha, más disfagia, que ameritó el manejo con gastrostomía durante 3 meses y la secuela hacían referencia precisamente a la hipoestesia derecha, más disminución de la fuerza muscular leve en la extremidad contralateral. Este año había tenido en junio nuevos síntomas de un ACV, que ingresó en ventana, requirió trombolisis y no tuvo secuelas adicionales en la parte de la ya mencionada. Y además de eso, sufre de una migraña con aura. Dentro de los antecedentes traumáticos niega. La paciente dentro del quirúrgico, como ya lo mencionamos, la gastrostomía 3 años atrás y duró 3 meses con ella y una corrección de un pie equinovaro. Y venía en manejo con rivaroxaban 2.5 miligramos cada 12 y ASA y atorvastatina 80 al día. Los antecedentes ginecológicos, el mes anterior, su fecha de última regla, menor que los 13, no usaba método anticonceptivo en el momento de ingreso, ni de consumo de sustancias psicoactivas, tabaco o alcohol. Los papás con antecedentes de hipertensión, pero no había antecedentes de vasculopatía o trombofilia dentro de la familia. Importante, cuando en el momento de ingreso, la gente ingresa realmente estable, discretamente hipertensa, y de resaltar en el examen físico, vamos a ir directamente a lo neurológico porque lo que está registrado del examen físico general fue normal. El paciente ingresó consciente, alerta, orientada en 3 esferas con un score de 3, dado por eh, debilidad en el cuerpo izquierdo y pérdida sensitiva ligera y aumento a la base de sustentación. Y cuando la vio neurología, al día siguiente tenía hipoestesia descrita en el cuerpo derecho. Los paraclínicos de ingreso fueron realmente normales, no había desequilibrio hidroelectrolítico, una función renal normal, sin anemia, y en ese momento se hizo una resonancia, en el momento de ingreso, magnética, que mostró la secuencia T2 display una pequeña lesión hiperintensa, la sustancia blanca subcortical del lóbulo frontal derecho, que por su tamaño y la falta de correlación con la clínica, se consideró un hallazgo incidental sin relevancia clínica. Y la secuencia angiográfica no puso de manifiesto ninguna lesión estenótica oclusiva a nivel cerebral de las arterias intracraneales y de la fosa posterior, sin otros hallazgos. Y en ese momento se hizo el análisis de una paciente de 32 años con el antecedente de la displasia fibromuscular, que había tenido eventos isquémicos previos y que había presentado un déficit neurológico nuevo con un ingreso 3, pero que en el momento de la valoración habían prácticamente resuelto los síntomas. Reportan la resonancia sin ninguna alteración, pero por el alto riesgo dado por sus antecedentes se decide hospitalizar para mirar la evolución y el seguimiento y el concepto de neurología. Dentro de los exámenes que se hicieron dentro del ámbito hospitalario, se hicieron perfil para estados protrombóticos tipo SHAP, los cuales fueron negativos. Los marcadores, los restantes de fase aguda fueron, la PCR fue negativa. Llamó la atención la BCG inicial de 55, pero que normalizó espontáneamente con el paso de los días, sin ningún medicamento con efecto antiinflamatorio. Dentro de los exámenes imagenológicos ya mencionamos la resonancia que no tuvo alteraciones y se decidió avanzar con estudios como la angioresonancia de cuello, tórax y abdomen,
que confirmó la presencia de un pseudoneurisma en la región parotidia izquierda, dependiente de la arteria carótida externa, paredes tortuosas irregulares en las posiciones cervicales de ambas carótidas internas y de ambas arterias vertebrales con ulceraciones milimétricas y dilataciones aneurismáticas. Dado estos hallazgos, se solicita la panangiografía cerebral, que mostró un patrón de fibrodisplasia con estenosis del 50% e imagen de fenestra y disección en el segmento B1 con oclusión distal a nivel del segmento B4 del lado izquierdo y el mismo patrón de fibrodisplasia en el segmento cervical donde presentaba una estenosis y una hueca carotida en el segmento petroso de la carótida izquierda, además de eso un aneurisma con estas dimensiones dependiente de la carótida externa izquierda. En la carótida derecha mostraba un patrón de fibrodisplasia en el segmento cervical con web de la carótida interna derecha. El duplex de las arterias renales fueron normales y el PET-CT, que fue solicitado por reumatología porque se tenía la duda si podríamos estar ante una vasculitis por la BSG inicialmente aumentada, y porque le parecía que tenía una forma de presentación atípica según las lesiones descritas. Demostró que no había alteraciones en el metabolismo cerebral o cerebroso, tampoco en los ganglios de la base. Demostró una disminución del calibre de la arteria vertebral del lado izquierdo, sin signos que sugerían vasculitis, y un discreto aumento en el metabolismo de las paredes arteriales de la aorta ascendente, en la emergencia del tronco brachiocefálico y en algunas de las carótidas primitivas antes de la bifurcación, que puede estar en relación con este tipo de proceso. Cuando se hizo la junta médica, Medicina Vascular y Neurología consideraron que el diagnóstico de la displasia está bien definido y que los hallazgos que acabamos de describir por el PET-CT podían estar en relación directa con la manipulación o la instrumentación que había tenido en el momento de la arteriografía, que no habían criterios para pensar en vasculitis, y al final se consideró que los síntomas semiológicamente que expresaba la paciente están en relación con los hallazgos descritos en la arteria vertebral izquierda. Ante esto, se consideró que la paciente lo que requería era un ajuste óptimo del tratamiento médico, y no era por el momento candidata a ninguna intervención precisamente por estar ante un AIT, y se decidió en ese momento la terapia anticoagulante plena, ajustada con antiagregación. Se le explicó a la paciente y se le dejó ese tratamiento y se le dio de alta. Entonces, vamos a hablar del tema. La primera descripción de la displasia cerebrovascular se dio en 1938 en un paciente atendido en el Johns Hopkins, un niño de 5 años, que debutó con una hipertensión secundaria y que al final tuvo que ser operado. Y los hallazgos histopatológicos demostraban una estenosis focal de la arteria renal izquierda. Más tarde, en McCornack, en el 66, estableció el término de displasia fibromuscular, dados los hallazgos histopatológicos de los especímenes quirúrgicos de las arterias renales, y posteriormente Palubinska estableció que podía haber compromiso extrarrenal, considerándose desde entonces una enfermedad sistémica. La displasia fibromuscular se considera una enfermedad idiopática, segmentaria, no aterosclerótica y no inflamatoria de la musculatura de las paredes arteriales que conduce a estenosis que puede ser focal o segmentaria, de arterias que son de pequeño tamaño y mediano tamaño y que aparte de la estenosis puede generar oclusiones, aneurismas, disecciones y aumento de la tortuosidad arterial. No se ha descrito en lechos venosos. Su desarrollo está relacionado con factores genéticos y ambientales, tiene un comportamiento esporádico o familiar con un patrón autosómico dominante y se ha descrito generalmente en series familiares hasta un 7.3%. Se ha relacionado con un polimorfismo de un solo nucleótido, identificado con esta referencia en el locus PHACTR1, y que confiere una razón de posibilidad, un OR de 1.4 para el desarrollo de la displasia fibromuscular, y esto está relacionado con la expresión a nivel de la capa muscular, ya sea a nivel de la íntima, perdón, de la media principalmente, de una mayor expresión de tejido muscular y de fibras de colágeno, lo que genera displasia. Se presenta más en caucásicos. Los síntomas, bueno, la presentación puede ser sintomática o silente, hemodinámicamente significativa o no, y afecta en el 90% de los casos a mujeres con una edad promedio de 52 años, pero como lo mencionamos, hay casos tan tempranos como los 5 años y tan tardíos como los 97. La prevalencia de la presentación más común es la renovascular, y
y menor proporción la cerebrovascular, pero algunas series ya han demostrado que realmente son muy parecidas. Casi todos los lechos pueden estar comprometidos, de preferencia las renales, las carótidas internas y las vertebrales, y el 50-66% tiene compromiso multivaso. Entonces, se ha descrito como una enfermedad de interacción genética y ambiental. Como ya lo mencionamos, el más relacionado o más estudiado es el PH-ACTR1, con unas vías de señalización fisiopatológica, específicamente el factor beta transformante del crecimiento, y en algunos estudios ya han demostrado que se pueden detectar algunos patrones de expresión fenotípica vascular presintomática, que es a donde posiblemente tenemos que apuntar cuando haya hallazgos incidentales. La manifestación más frecuente del fenotipo vascular es cuando hay estenosis de cualquier territorio, ya sabemos, mencionamos cuáles son los más comunes, y también, aparte de eso, las otras lesiones que se pueden presentar, los factores ambientales que se han relacionado, principalmente son el tabaquismo, los factores mecánicos, los factores hormonales, los factores que generen estiramiento o medicamentos que tengan efecto tóxico sobre el lecho vascular. De este gen, que es el regulador 1, de la PHST, identificado eh, con este polimorfismo de un solo nucleótido, puede tener dos formas de expresión, el alelo A y el alelo G. Cuando sea el alelo A, nos vamos a ver enfrentados a las manifestaciones de la displasia, también a la disección de las arterias cervicales, la disección espontánea de las arterias coronarias, y también se ha relacionado con la migraña con un R muy similar entre 1 a 1.5. Y cuando tenemos la expresión del alelo G, se asocia principalmente a otro tipo de patologías inflamatorias, como el infarto aterosclerótico, de arterias de pequeño o mediano tamaño, como el infarto, la enfermedad coronaria y las calcificaciones de las coronarias. Entre los factores ambientales, como mencionamos, se han intentado relacionar las hormonas femeninas, tanto exógenas como endógenas, pero hasta ahora no ha sido concluyente, así como el estrés mecánico a lo largo de la vida, pero el que sí se ha demostrado es el consumo de tabaco con un R2.5 a 4.05, especialmente en relación a la influencia fibromuscular de localización renal. Estos son los principales registros a nivel internacional que nos han permitido conocer cómo es la historia natural y el comportamiento de esta entidad. El primero es el registro de Estados Unidos. Lo otro se conoce como el registro Arcadia, que tiene dos líneas, que es el francés, belga y el polaco. Y por último está el registro europeo o internacional, que se resume en estas características. La mayoría de las mujeres, como lo mencionamos, un 90% de los pacientes son mujeres. Eh, en menos de un 7% hay historia o antecedente familiar de esta entidad. Por la edad media de diagnóstico, que generalmente está entre los 40 y los 50 años, no es raro que se asocie a otros factores de riesgo cardiovasculares como la hipertensión. En su gran mayoría, casi el 90% tiene un comportamiento multifocal. Y como lo habíamos dicho, el lecho más afectado hasta hace poco se describe como renal, pero como podemos ver en los últimos cortes de estos registros, básicamente el compromiso cerebrovascular tiene el mismo comportamiento de los renales, lo que obliga en gran medida a una búsqueda activa precisamente de ambas localizaciones. Y seguido de las localizaciones como los miembros inferiores, las complicaciones más frecuentes están dadas por las disecciones y los aneurismas. Los caucásicos son los más comprometidos. En las presentaciones clínicas principalmente están el síntoma más común, aparte del compromiso hipertensivo como signo, con los síntomas está el dolor de cabeza, el tinnitus pulsátil, el stroke y los AITs. Y en menos frecuentes están las complicaciones hemorrágicas. El tabaquismo, como lo mencionamos, es un factor de riesgo que puede poner de manifiesto esta entidad, y con mucha frecuencia pues se asocia en menos frecuencia a un deterioro de la función renal. Existe una clasificación de la displasia fibromuscular, dos clasificaciones, la histológica y la angiográfica, con la que se utiliza en la actualidad en la angiográfica, dado que ya con poca frecuencia estos pacientes terminan en manejos quirúrgicos y ya no se tienen disponibles los especímenes. Como ya lo mencionamos, la mayoría de los casos son multifocales, y
Esto principalmente tiene una correlación con los hallazgos histopatológicos, de manera que el compromiso multifocal se relaciona principalmente con la variedad histológica más frecuente, que es la fibroplasia medial, y la focal está relacionada principalmente con la fibroplasia intimal y la adventicia, como vamos a ver más adelante. Esta es más o menos la expresión, los hallazgos histopatológicos que se encuentran de manera gráfica. Los signos y síntomas clínicos de las presentaciones cerebrovasculares, como ya mencionaron, el más común es la migraña, perdón, la cefalea con características migrañosas, seguido del tinnitus pulsátil, los soplos de localización cervical, los AIT, los amaurosis suaves, stroke, y el dolor unilateral o los síntomas de focalización neurológica como el síndrome de Horner, que muchas veces están relacionados o pueden indicar una disección de la arteria cervical. Los menos comunes son el dolor no migrañoso, el tinnitus no pulsátil y las sensaciones de mareo. Cuando se ha analizado en los diferentes registros, esta es la prevalencia, ya como lo describimos previamente, y aparte de las manifestaciones clínicas, que es lo que orientan, nosotros tenemos que apoyarnos en la ayuda diagnóstica, donde la primera herramienta que recomienda es el uso de angiotomografía y resonancia magnética, o angiografía por resonancia magnética, y solamente se utiliza el duplex como una prueba inicial en los centros que manejan alto volumen de estudios vasculares y que están familiarizados con el diagnóstico de esta entidad. Una vez que se confirme el diagnóstico por los hallazgos que vamos a mencionar, eh, pues obviamente se va a iniciar el manejo, y si son negativos y la probabilidad clínica baja, se detiene, o si no, si sigue habiendo dudas con respecto al diagnóstico, se puede avanzar al gol estándar, que solamente se reserva para estos casos o cuando se van a tomar decisiones terapéuticas o de intervención en estos pacientes. Esta es una imagen de una angiotomografía que muestra eh, eh, la apariencia multifocal, la arteria carótida interna, eh, en su porción medio distal, y un poco más próxima a la imagen de disección que se correlaciona con los hallazgos angiográficos. Las imágenes por resonancia se ven muy similares, en las localizaciones medio distales, un poco más extensas, y cuando se hace la angiografía podemos detectar el compromiso en regiones que no son tan aparentes como la región petrosa, como podemos ver en esta imagen. Las imágenes por Doppler lo que muestran es un aumento en la elongación y la tortuosidad de la arteria con zonas de estenosis en varios puntos, y en esos puntos específicos hay un aumento de la aliasis y de la turbulencia, donde si se hace una interrelación en cada uno de estos puntos, lo que vamos a encontrar es un aumento específico de estas velocidades, pero que tenemos que buscarlo no en los sitios proximales de bifurcación, sino, como ya lo hemos mencionado, en sitios medios distales que a veces pueden dificultar de la adecuada valoración de estos segmentos. Y la otra son los signos de elongación o el signo de la S que está descrita, y que cuando nos encontramos estas porciones de la carótida interna con esta apariencia elongada, nos debe hacer sospechar, aunque no tenga precisamente zonas muy claras de aumento de las velocidades, que podemos estar ante una displasia fibromuscular. Y otra forma de presentación menos común, la forma de presentación atípica, son los web carotídeos, que se describen como espolones en el inicio de la bifurcación de la carótida externa, y por eso es una forma atípica, porque normalmente lo vamos a encontrar de las porciones medias hacia adelante, y que esta se relaciona con estenosis focal en relación a la hiperplasia íntima. Hay estudios como el estudio Fuchsia que han intentado correlacionar hallazgos en arterias asequibles como la arteria radial y la carótida interna, precisamente identificando anormalidades a través de sondas de ultrasonido de alta frecuencia, donde han correlacionado los hallazgos de alteración en la ecogenicidad de las paredes arteriales con la probabilidad de las displasias fibromuscular en etapas preclínicas o inicialmente sintomáticas, con manifestaciones de la displasia renovascular. Y precisamente estas alteraciones se han descrito con los hallazgos que le llaman de 2 o 3 capas específicamente
una vez que se alteran los patrones de cogenicidad de las paredes de dichas arterias. Entonces, en cuanto al diagnóstico por imagen, el consenso es que la arteriografía del gold estándar solamente se reserva para casos complicados que requieran intervención. La angiometría y la resonancia son las modalidades iniciales y se reserva solamente el DUPLE para centros con personal entrenado y con alto volumen, digámoslo así, o con experiencia inicial en este tipo de diagnóstico de estas entidades. Independiente del hecho comprometido, los pacientes con displasia fibromuscular deben someterse al menos una vez a la evaluación para búsqueda activa de aneurismo en otros segmentos corporales. En cuanto al diagnóstico diferencial, es importante tener en cuenta otras entidades que pueden generar compromiso multifocal. Una de ellas, y bastante rara, pero con unas características muy similares, se llama la mediolisis arterial sistémica, que tiene características principales desde el punto de vista idiopático, no inflamatorio, no terapéutico. La única diferencia es que tiene mayor predominio por las arterias viscerales abdominales, y esto es clave. Y el diagnóstico diferencial debe hacerse a través del análisis histopatológico, donde el examen de los especímenes pueden demostrar una degeneración vacuolar de la capa media arterial. Los otros son artefactos o eh, lo que se llama las ondas arteriales estacionarias, que hace referencia a un hallazgo radiológico benigno debido al vasoespasmo que pueden sufrir las arterias que son manipuladas por los catéteres mientras por solamente el catéter o cuando se administran los medios de contraste, que da una apariencia muy homogénea, similar a las zonas de estenosis multifocales, pero precisamente este patrón homogéneo y la mejoría con drogas vasodilatadores es lo que ayuda a diferenciar. Hay otros artefactos que dependen muchas veces de las proyecciones y que también se pueden confundir. Cuando enfrentamos a hallazgos de estenosis focal, los principales diagnósticos diferenciales está la aterosclerosis, teniendo en cuenta que tiene que tener factores de riesgo para el desarrollo de la misma y que predominantemente los hallazgos van a ser mucho más proximales en las zonas de bifurcación, así como la vasculitis de grandes vasos, como el taquidosis y la arteritis celular gigante, que se acompaña de síntomas sistémicos elevados, anemia de trombocitopenia, y que de igual manera los compromisos son mucho más proximales. También se cita el síndrome de Dunbar, que es el síndrome del ligamento arcuato mediano, que genera compresión sobre el tronco celíaco o sobre el ganglio neural por fibrosis, una banda fibrótica que parte del diafragma crural, que es lo que se conoce como el ligamento medio arcuato. Generalmente los pacientes son asintomáticos y ante pruebas dinámicas como ponerse eh, eh, generalmente cuando los pacientes comen, que genera dolor, o cuando los pacientes respiran profundo, se pueden aliviar los síntomas. El diagnóstico pues, se confirma a través de esas pruebas dinámicas y pruebas imagenológicas. En cuanto a entidades que generan estenosis focal, también se tienen en cuenta algunos cuadros sindromáticos genéticos que se van a identificar por fenotipos típicos y porque aparecen en edades generalmente o se identifican desde edades muy tempranas en la población pediátrica. Y aparte, hay enfermedades del tejido conectivo como el síndrome de Loeys-Dietz y de Ehlers-Danlos, que también tienen unos fenotipos típicos y que podrían orientarnos precisamente a que estamos ante una condición genética relacionada con estos hallazgos. Ya mencionamos el tema, el efecto el fenómeno de las ondas estacionarias con relación a un hallazgo benigno radiológico desencadenado por la manipulación de las arterias, que la clave está en lo homogéneo que se ven estos hallazgos y simétricos y que mejoran después del uso de algunos vasodilatadores. Hay que hacer mención a lo que se conoce como el diafragma del bulbo carotídeo, que fue lo que acabamos de decir, vamos a profundizar un poquito, que es una forma atípica y bastante infrecuente de la displasia fibromuscular, y como ya lo mencionamos, a diferencia de su localización medio distal, esta tiene una localización muy proximal. Se define como redes o colones endoluminales que pueden visualizarse como defectos lineales, tanto en la angiotomografía como en la angioresonancia. Se describió inicialmente en pacientes negros afrocaribeños, pero también se ha descrito en poblaciones mestizas, aparte de la localización proximal en el bulbo carotídeo, también se ha descrito a nivel del óseo y del segmento B3 de la arteria vertebral,
Y es importante mencionarlo por el alto riesgo embólico, porque es un nido de trombos justamente en la zona postestenótica, aquí en este punto, como vemos, y una gran mayoría de los casos necesitan manejo intervencionista o quirúrgico. Y así es como se ve desde el punto de vista ecográfico, con zonas de turbulencia justamente en la zona posterior y aumento o incremento en las velocidades locales. Esta es la correlación con las pruebas de angioresonancia y desde el punto de vista quirúrgico, cuando han requerido operaciones, es así como se ve precisamente este diafragma del bulbo carotídeo o el carotídeo. En cuanto al tratamiento, importante saber que, dado que su baja frecuencia, casi considerada una enfermedad rara o huérfana, la mayoría de las conductas derivan de estudios observacionales de corte retrospectiva o series de casos y muy poco en relación a estudios clínicos de alta calidad como estudios randomizados. En cuanto al manejo hiperagudo, cuando esta patología o la presentación cerebrovascular debuta con isquemias cerebrales, especialmente en el contexto cuando hay complicaciones de tipo de disecciones, la trombolisis intravenosa no está contraindicada porque se ha demostrado tasas de hemorragia intracraneal similares con o sin presencia de la disección, y la tasa descrita sintomática fue de un 2 a un 3%, que es muy comparable a la población que no tiene este tipo de hallazgo. La trombectomía también ha demostrado ser útil generalmente después de las 4.5 horas y compromiso de las arterias de gran tamaño, con resultados funcionales favorables, una puntuación en la escala ranking modificada de 0,2 a 90 días en comparación con el tratamiento médico. Una P estadísticamente significativa, y en donde hay más controversia es cuando eh, hay que utilizar los STEM para el manejo de estas patologías oclusivas o estenóticas de las arterias cervicales. Porque la colocación aguda del stem en la arteria disecada, en ausencia de hipoperfusión, sigue siendo controvertida, ya que en ausencia de síntomas, o sea, como hay algo incidental, no ha demostrado tener mejoría en los desenlaces funcionales. Vamos a citar este estudio, que es uno de los más recientes, un estudio retrospectivo de cohorte en los casos de fibrodisplasia cerebrovascular, que nos permite conocer un poco cómo es el comportamiento de esta entidad en este estudio, eh, llevado a cabo por casi 22 años. Se logró durante todos esos años una recolección de 86 pacientes con manifestaciones en estos lechos arteriales confirmadas por angiotank, 31, 46 casos por angioresonancia y 9 por arteriografía. Las manifestaciones fueron ACV isquémico o AIT en la mayoría de los casos, pero también se logró documentar aneurismas intracraneanos en 10% de los casos, o simplemente la presentación era una cefalea tipo migrañosa con tinnitus pulsátil en el 16% de los casos e incidental solamente en el 13%. En las complicaciones cerebrovasculares se presentaron bastante frecuentes hasta en el 42% de los pacientes, y en manejo médico se dio en la mayoría de los casos hasta en el 68%. Las características muy similares a lo que han descrito los registros previos con predominio de las mujeres, y llamaba la atención que la edad era un poquito mayor en comparación a lo que describían los registros previos, quizás por la calidad de vida, porque esto fue un estudio realizado en el Reino Unido que llevan estos pacientes, y el modelo de salud que se ejerce. La mayoría de mujeres, como mencionamos, caucásicas, hasta un 13% eran asintomáticas, la presentación principal fueron AIT o stroke, y precisamente por la edad de diagnóstico es común encontrar otras patologías, especialmente factores de riesgo cardiovasculares relacionados como hipertensión, hipercolesterolemia o diabetes. Es raro encontrar una historia familiar, como ya mencionamos, generalmente es menor del 7 o el 6%, y algunas veces se logró relacionar con enfermedades o desórdenes del tejido conectivo. Es importante decir, mencionar, los hallazgos generalmente son bilaterales en la mayoría de los casos. El compromiso principal es extracraneano en comparación con el intracraneano, siendo la carótida interna el lecho más comprometido. Y dentro del extracerebrovascular, como ya lo mencionamos, es renal. Llamaba la atención que no era tan frecuente en esta serie. Y las complicaciones más frecuentes están en relación con la disección y los aneurismas. El tratamiento, aparte del tratamiento médico, que fue en la mayoría de los casos, requiere una intervención del 21% de los pacientes.
principalmente a través de endarterectomía, y en los aneurismas intracraneales se hicieron manejo endovascular. Y en los casos de disección hubo manejo solamente en un caso a través de stent y otras intervenciones cuando estaban en localizaciones extracerebrovasculares. De esto deriva este algoritmo que es muy práctico. Entonces nosotros podemos llegar al diagnóstico de esta patología a través de unos de hallazgos incidentales o pacientes sintomáticos. Como dijimos, los exámenes de primera línea son la angiotomografía o la angioresonancia, y solamente se considera la angiografía cuando hay dudas o cuando se planean intervenciones, y el ultrasonido que ha arreglado los centros de alto volumen. Y una vez que se hace el diagnóstico de esta localización, estamos obligados al menos una vez a hacer el rastreo o la búsqueda activa de esta patología en otras localizaciones, precisamente por la alta tasa de complicaciones en relación a los aneurismas o disecciones. El tratamiento médico inicial principalmente es conservador, suspendiendo el Tamaquimbo, utilizando dosis bajas de antiplaquetaria, estatina y drogas antihipertensivas, porque es común que estos pacientes pues ya sufran de otras enfermedades cardiovasculares, y el protocolo de vigilancia se tiene que hacer anual o cada 6 meses, y puede ser a través de ultrasonido cuando haya experiencia, y las intervenciones dependen de la presentación clínica, que puede variar, siendo, por ejemplo, trombolisis o trombectomía para los casos de stroke, el manejo de los aneurismas cerebrales a través de clipaje o manejo con COI, o pacientes, por ejemplo, que tienen estenosis, se tienen que manejar a través de angioplastia o reparaciones quirúrgicas, especialmente si hay sintomatología isquémica distal, y en el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen disecciones, solamente se reserva el manejo con stent para los pacientes que persisten sintomáticos a pesar de un tratamiento médico óptimo, como sería la elección que utilizamos en nuestra paciente. En cuanto al manejo médico conservador o la prevención secundaria, este estudio nos permitió o evaluó precisamente el manejo de los antiplaquetarios hipertensivos en una población de pacientes. Esto deriva precisamente de la cohorte de registro estadounidense con más de 800 pacientes, con las características muy similares a lo que hemos descrito hasta el momento, ¿verdad? En cuanto a la raza, a la edad, a las comorbilidades, al compromiso cerebro-renal concomitante, que es lo que hemos mencionado, y que por la edad de diagnóstico ya estos pacientes venían generalmente usando estos antihipertensivos. Y habían unos factores de riesgo pues, que eran los más comunes de identificar, y que generalmente incrementaban el uso de estos medicamentos en relación a los pacientes de más edad, en pacientes con antecedentes de enfermedad aterosclerótica, como podemos ver, con mayor índice muscular, y normalmente estos pacientes usaban entre 1 a 2 antihipertensivos. El otro era el uso de antiagregación, ¿ya? Donde la mayoría de estos pacientes usaban antiagregantes no solamente por la condición, sino porque también tenían evidencia de enfermedad coronaria previa o compromiso cerebrovascular previo. Es así como se plantea este algoritmo de manejo, precisamente cuando, aparte de la displasia fibromuscular, los pacientes tienen ciertas complicaciones, siendo la disección de la arteria cervical la más común. Y esto aplica también para los pacientes con la displasia, publicada recientemente en esta publicación de Stroke del 2024. Entonces, una vez que tenemos la displasia y nos enfrentamos a este tipo de complicación, lo más importante es saber el riesgo de sangrado extracraneano o intracraneano. El riesgo de sangrado, cuando este riesgo de sangrado es elevado, o incluso el extracraneano o el intracraneano es elevado, y esto está dado por la extensión de la disección, o porque la zona de infarto inicial documentada en la imagen es muy larga, o porque hay señales incipientes de transformación hemorrágica. En este grupo de pacientes de alto riesgo de sangrado se considera manejo solamente con terapia antiplaquetaria en monoterapia. En los escenarios donde el riesgo de sangrado es moderado o es bajo, como vemos acá, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es si estamos ante algunas características radiológicas de alto riesgo. Esa característica radiológica es que, aparte de la disección, se documente que hay trombos intraluminales, o que definitivamente es una disección oclusiva. Si en este escenario
y si el riesgo es bajo, calculado mediante el score de Haplet, que es el que se ha utilizado para estos estudios, se considera, si es bajo el riesgo, es el principal escenario donde se considera el uso de la terapia anticoagulante, y si el riesgo es moderado, se recomienda la terapia antiplaquetaria dual con dosis de carga. Si hay ausencia de estos factores, estas característicticas radiológicas de alto riesgo en relación a la disección, es decir, está la disección, pero no tiene trombos intraluminales y la disección no es oclusiva, si es de bajo riesgo, se recomienda en este grupo de pacientes la terapia antiplaquetaria dual, y si es de riesgo moderado, la terapia antiplaquetaria con monoterapia. Y estas recomendaciones parten de los resultados de dos estudios. Uno, el estudio CADIS, publicado en el 2019, donde se evaluó un RCT, evaluó los desenlaces con el uso anticoagulante versus antiplaquetario en pacientes que se le documentaba disecciones de las arterias cervicales. Fue un estudio abierto, internacional, multicéntrico, en 36 centros de Reino Unido y 7 australianos, que se realizó entre el 2006 y el 2013, con un N de 250 pacientes, con evidencia de disecciones a nivel de la carótida de las arterias vertebrales, con inicio de síntomas dentro de los 7 primeros días. Y se documentó estos dos grupos de pacientes con características demográficas y clínicas muy similares, como vemos acá en la tabla, que no hubo ninguna diferencia entre el uso de la terapia antiplaquetaria versus anticoagulación. En este caso fue con warfarina, perseguida de terapia puente, cuando se comparaban ambos grupos de manejo. Pero eso dictó, entonces eso es lo que motiva dentro de este algoritmo muchas veces considerar la terapia antiplaquetaria como una alternativa alterna, considerando el riesgo de sangrado de cada paciente. Pero los hallazgos de registro TRICAT, donde también se comparó aspirina versus anticoagulación en este tipo de pacientes, un RCT abierto, de no inferior, cuyo desenlace era tratar de evaluar la no inferioridad de los antiagregantes frente a la anticoagulación. Se hizo en pacientes mayores de 18 años con un N de 194 en centros de Alemania, Suiza y Dinamarca. Paciente sintomático de menos de 14 días, verificada por angioresonancia, la dosis de ASA, un poco más alta, 300 miligramos versus antagonista de vitamina K, y se evaluaron dos desenlaces, uno clínico y uno hematológico. El clínico evaluado a los 14 días y a los 3 meses en relación al accidente cerebrovascular, hemorragia importante o muerte, y los imagenológicos en relación a la aparición de nuevas lesiones isquémicas o hemorrágicas. Y lo que se demostró es que los antiagregantes no lograron demostrar que eran no inferiores en comparación con los antagonistas de vitamina K. Es decir, los vitamina K, los hallazgos estaban en favor al uso de los anticoagulantes tipo antagonista de vitamina K. Con relación a los nuevos anticoagulantes, pues también encontré este estudio del 2022, donde se comparó el uso de antagonistas versus los nuevos anticoagulantes en pacientes con disecciones. En esta revisión sistemática y metaanálisis se incluyeron 11 estudios con un N de 752 pacientes, pero con una distribución, bueno, con un número bastante elevado de pacientes con uso de vitamina K en comparación con los DOA. Como podemos ver, estos fueron los 11 estudios. La mayoría fueron estudios retrospectivos, en los cuales, como vemos, el principal alternativa terapéutica fueron los antagonistas de vitamina K, pero se pusieron en uso todos los nuevos anticoagulantes. Esta revisión fue criticada precisamente por el riesgo de sesgo, que era bastante alto según los estudios, pero se sacaron algunas conclusiones interesantes, y es que la tasa de AIT y eventos cerebrovasculares en ambos grupos fue para los antagonistas 12.3 y para los nuevos anticoagulantes 5.7. O sea, había una menor tasa de eventos cerebrovasculares aparentemente con el uso de DOA, pero esto fue lo que llamó la atención, que no se correlaciona con los hallazgos, lo han demostrado los estudios pivotales en algunos escenarios clínicos ya conocidos, como que la tasa de sangrado mayor o sangrado intrarenal fueron comparables en ambos grupos, y las lesiones tratadas con antagonistas mostraron una recanalización muy similar a los DOA, y que la tasa de buenos resultados clínicos también fue muy similar en ambos grupos, ¿ya? Pero esto permite, de alguna manera, tener presente que hay estudios que han avalado el uso de los DOA a través de estudios de no inferioridad con
frente a los antagonistas de vitamina K. En cuanto a la relación de la migraña y displasia muscular, pues ya quedó bien establecida como uno de los principales o el principal síntoma después del hallazgo clínico de la hipertensión, como síntoma de la migraña con tinnitus pulsátil, y esto está en relación con la descripción del polimorfismo genético que liga a ambas entidades. Y aquí podemos ver que los pacientes, por ejemplo, que tienen algunas características definidas estadísticamente significativas como el tinnitus pulsátil, no pulsátil o el dolor de cuello, incluso el síndrome de Horner, cuando se asocia a cefalea, incrementa el riesgo de que estemos ante complicaciones como stroke o AIT o amaurosis fugaz o inclusive disecciones de las arterias cerebrales. En cuanto al manejo de la migraña en el contexto de esta patología, debe ser conservador con relación a cambios de estilos de vida, evitar factores desencadenantes, terapias preventivas, fármacos abortivos para las crisis, y hacen una clara recomendación de ser precavidos con los agentes vasoconstrictores como triptano y derivados del cortisol de centeno, especialmente cuando el paciente ya ha tenido antecedentes de eventos cerebrovasculares o cuando se documentan disecciones en el territorio de las arterias cervicales o cuando han tenido disecciones espontáneas en otros lechos como los coronarios o ha tenido infartos relacionados a estas complicaciones. Hacer mención a esta revisión sistemática que evaluó las características de los pacientes que en el contexto de la disfagia fibromuscular, el hallazgo principal era la forma atípica, es decir, los web carotídeos. En esta revisión, que incluyó 37 artículos con más de 150 pacientes con una edad promedio de 46 años, donde la mayoría eran sintomáticos, el 84% aproximadamente, 57 no tenían factores de riesgo para accidente cerebrovascular y la gran mayoría eran mujeres. Se demostró que el grado de estenosis estaba relacionado con el riesgo de recurrencia de stroke, especialmente en este rango entre 50 y 70, porque por encima de 70 no había registro en ese momento. Pero lo más importante es saber que este grupo de pacientes con estas presentaciones atípicas tienen pobre respuesta al tratamiento médico con terapia antiplateletaria de anticoagulación con un alto riesgo de recurrencia, y que estos pacientes, a diferencia de las presentaciones típicas, van a requerir manejo con revascularización, con stent carotídeo o endarterectomía para disminuir el riesgo de recurrencia. Es importante tenerlo presente. En cuanto al pronóstico, es un estudio muy reciente que habla sobre la historia natural de la displasia fibromuscular en presentaciones cervicales asociado a eventos neurovasculares. En general, y esto es muy importante llevarse este mensaje, en ausencia de complicaciones, es decir, como hallazgos incidentales, antes de que ocurran las complicaciones, el pronóstico de la displasia cerebrovascular aislada parece ser relativamente favorable, ¿ya? Pero una vez que aparecen las lesiones y se vuelve sintomático, parece que ese factor desencadenante ambiental incrementa el riesgo de recurrencia. Cuando esto no ha ocurrido, este estudio para un N de 146 pacientes eh, eh, con hallazgos de aneurisma, en casi el 35% y disecciones casi en el mismo porcentaje, y el resto estenosis con un periodo de seguimiento en promedio de 35 meses. Esto es muy importante. Ninguno había desarrollado la displasia en arterias previamente no afectadas. O sea, que los lechos no afectados permanecían estables. De igual manera, los lechos afectados no mostraban progresión siempre y cuando la condición era que no hubiesen desarrollado eventos cerebrales, es decir, que esas lesiones no se hubiesen inestabilizado, por decirlo así. Ningún paciente presentó un nuevo aneurisma. Llamó la atención que un pequeño porcentaje tuvieron una disección de la arteria cervical durante el seguimiento, y el riesgo de todos los accidentes cerebrovasculares o AIT durante el seguimiento fue inferior a 0.5% por año. Y esto es lo que le traía para compartir a ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por la revisión. Yo creo que esta revisión que hace respalda lo que hicimos con la paciente, Sí, porque yo la catalogaría como una paciente de bajo riesgo de sangrado, pero con unas lesiones de alto riesgo, al punto de que ya lleva 3 SB, ¿cierto? Y las imágenes también lo corroboran. así es. Entonces, me parece que está más o menos claro que la conducta médica es la anticoagulación y no la terapia antiplaquetaria o la anticoagulante a bajas dosis que ya venía recibiendo. Entonces, una anticoagulación plena
Incluso nosotros la sacamos con anticoagulación más antiplaquetario, que me parece muy bien. Tengo dos preguntas para ti antes de darle la palabra a los otros participantes. Me quedó muy claro con esos algoritmos el tema del tratamiento médico. Puntualmente, ¿cuáles serían las indicaciones de terapia de intervenir invasivamente a estos pacientes? Es la primera. Y segundo, a partir de ese PET que le hizo la paciente, ¿por qué el diagnóstico de esta paciente consideras que no es, o sea, que es una displasia fibromuscular y que no es un tacayazo? Esa sería mi pregunta, gracias. Bueno, sí, muy interesante su pregunta, profe. Entonces, como lo muestran los desenlaces de los estudios y el algoritmo pues, que deriva del último estudio de la cohorte retrospectiva, las intervenciones principalmente se reservan para aquellos pacientes en los cuales se ha optimizado el tratamiento médico, ¿ya? Y nosotros observamos falla en la respuesta con recurrencia de los eventos. Esa es la principal indicación para las intervenciones. En el caso de las estenosis, se van a preferir siempre el manejo con angioplastia o dependiendo la gravedad de la estenosis. Si anatómicamente no es posible hacer el procedimiento de la angioplastia, pues intervenciones quirúrgicas. Y en el caso de las disecciones, ya después de que se ha optimizado el tratamiento médico, se podría considerar en esos pacientes el manejo con stent. Y acorde a los hallazgos de esta paciente,